Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre la crisis migratoria que en estos momentos hay en la frontera de Perú y Chile, específicamente en Tacna, sur del país. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, ha habido enfrentamientos, hay ciudadanos no solamente venezolanos, haitianos, también colombianos, que son indocumentados y que quieren regresar, retornar a su país. Se ha abierto una controversia con el gobierno de Chile, pues muestra poca colaboración a juicio de las autoridades peruanas para resolver esta situación. Y sobre este tema ya estamos conectados con Hugo de Sela, embajador, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, Mayra. Gracias por la invitación. Hay un tema preocupante y no se están dando las soluciones debidas. El Estado peruano ha protestado ante el embajador de Chile en Perú sobre esta situación. Para usted, ¿cuál es la lectura de lo que se viene generando en la frontera Perú y Chile? Bueno, acá hay un origen mediato y un origen inmediato de esta crisis. El origen inmediato es que la mayoría de los migrantes son venezolanos. Ellos han tenido que salir de su país por las pésimas condiciones económicas que hay en Venezuela y se han desplazado hacia Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Ese es el origen inmediato de esta crisis de migración de varios millones de personas. El origen inmediato de la situación que tenemos en la frontera sur, es que Chile ha decidido endurecer su política migratoria y no dar oportunidad a los migrantes que están en calidad irregular de arreglar su situación. Frente a eso, estos migrantes se han visto en la necesidad de abandonar el territorio chileno y como no tienen dinero ni medios para hacerlo de otra forma, han ido prácticamente caminando hacia la frontera con el Perú. Ahí tiene usted el origen inmediato de la crisis. Digamos, ¿qué le corresponde en esos momentos al Perú? Porque el Perú está asumiendo una crisis que no provocó. Y en ese sentido, el gobierno de Chile ha mostrado renuencia a resolver el problema. Para muchos, también quien debería mostrar cierta preocupación es el propio gobierno de Venezuela. Entonces, ¿cómo salir de esta crisis? ¿Cómo llevar y tratar a estas personas que se encuentran en este limbo? Bueno, creo que de parte del Perú se ha demostrado buena voluntad en buscar conversar con el gobierno chileno para encontrar una solución conjunta, una solución común a esta crisis. A juzgar por el comunicado que ha sacado ayer la Cancillería peruana, no se está encontrando la buena voluntad necesaria de parte del gobierno chileno. Yo creo que está bien lo que ha hecho el gobierno peruano de llamar la atención del gobierno chileno en el sentido de que conversar es productivo, pero llegar a soluciones, llegar a propuestas específicas y sobre todo a acciones específicas es mucho más conveniente y productivo. Y además, creo que tiene usted absoluta razón en que el gobierno de Venezuela no puede mirar hacia otro lado porque la mayoría de los migrantes son de su país y han salido de allí por culpa de la pésima política económica de su gobierno. ¿Pueden generarse vuelos humanitarios? Es decir, habían vuelos humanitarios, lo que nos alcanzaba en información el presidente de Unión Venezolana en el Perú es que habían vuelos humanitarios desde el aeropuerto Jorge Chávez y que estos podrían trasladarse hacia Tacna para poder, digamos, devolver a los ciudadanos venezolanos a su país de origen. ¿Eso se puede hacer? ¿Es una medida política que se podría adoptar? Creo que eso podría ser útil. Yo tengo la convicción de que a todos los venezolanos que quieran regresar a su país hay que facilitarles las cosas, hay que ayudarlos a volver. Y efectivamente pienso que la vía aérea es la vía más adecuada. Por ahí he escuchado hablar de la idea de hacer transporte por tierra y eso me parece francamente inviable. Creo que hacer una caravana desde la frontera sur del Perú a la frontera norte y que ahí sigan por Ecuador, por Colombia para llegar a Venezuela, es un poco demasiado complejo y que no sería muy viable hacerlo.
Muy bien, vamos a ver entonces cómo van a resolver este problema. Esperemos que Chile muestre cierta disposición, predisposición para hacerlo, pero finalmente la crisis va a continuar. ¿Cuáles son las medidas de fondo o políticas de fondo que deberían emplearse? Porque sin duda van a seguir saliendo migrantes desde Venezuela y este problema se puede replicar y escalar. Efectivamente, considero en consecuencia que las políticas que ha adoptado recientemente el gobierno peruano van a ayudar a tratar de contener un poco la crisis. Me refiero a que ahora que tenemos a nuestras Fuerzas Armadas ayudando en las fronteras, ello permitirá una mejor vigilancia para que personas no ingresen de manera ilegal a nuestro país. Y al mismo tiempo, la medida que se ha adoptado de facilitar la regularización migratoria de quienes ya están en el Perú, me parece una medida indispensable porque lo primero para canalizar un flujo migratorio, para manejarlo adecuadamente, es la identificación de las personas que están en ese flujo migratorio. Así que creo que eso es una medida definitivamente positiva, pero esta crisis no es solo una crisis del Perú, es una crisis regional y es a esta altura una de las mayores crisis migratorias que existe en el mundo. Por consiguiente, hay que tratarla de esa forma y buscar cooperación entre todos los países concernidos para buscar solucionar. Muy bien, muchísimas gracias, embajador, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV, analizando las soluciones, posibles soluciones a este problema, y el problema en fondo en sí es la crisis migratoria que todavía continúa y no hay que mirar de costado. Muchísimas gracias. Así es. Gracias también. Buenas noches. Bien, era entonces Hugo de Sela, él es embajador y estaba con nosotros analizando esta situación de la crisis que se viene presentando no solamente en la frontera de Perú y Chile, sino en toda la región. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.